Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Martín Videgaray, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian. Mira, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, muy contento y muy interesado porque hoy tenemos a dos colegas muy prestigiosos, Francisco Olivera y Diego Cabot, que acaban de publicar un libro, su tercer libro, ¿no? Si no me equivoco. Los platos rotos, que me parece que conforma una trilogía que ellos vienen desarrollando. Ellos escribieron un libro que se llama Hablen con Julio, en referencia a Julio De Vido, y escribieron un libro llamado El Buen Salvaje, referido a Guillermo Moreno. No sé si este es el cierre de una trilogía o qué, chicos, o esto sigue para más. ¿Cómo lo están viendo? Bueno, sí, el cierre de un ciclo puede ser, porque fueron 3 libros sobre el kirchnerismo. Depende de la época, fue el personaje que abordamos, ¿no? En su momento Julio De Vido era el ministro más importante del kirchnerismo, entonces el modo de describir el kirchnerismo era hablar de De Vido. En la segunda etapa pasa eso al principio con Moreno. Y ahora, si querés, podríamos hacer alguno sobre Kicillof, pero me parece que había que abarcar y cerrar un poco el ciclo entrándole al kirchnerismo, al ADN del kirchnerismo desde adentro, que es lo que pretendemos hacer en el libro. ¿Y cuál es ese ADN que ustedes descubrieron? Bueno, a ver, nosotros acá lo que encontramos, por ahí lo pensamos bastante al libro, entre los dos y con la editorial, de a ver por dónde lo encaramos, y en realidad lo que buscamos es los 3 o 4 hitos que nosotros consideramos que son fundacionales de lo que es hoy el kirchnerismo y todo lo que lo rodea, la militancia, la apropiación del Estado como herramienta de política, digamos, la ampliación del Estado, digamos, las formas del kirchnerismo, la actitud casi religiosa de muchos de sus integrantes respecto a la figura de Néstor, que sé yo. Y estos tres ítems que nosotros logramos, o que por lo menos decidimos relatar acá y en los que nos metimos más a fondo y tratamos de reconstruirlo, son el inicio, cuando Kirchner, digamos, abraza la causa de derechos humanos, siendo una persona que nunca había transitado ese camino. Después lo que fue la crisis del campo, con el origen, la génesis, el desarrollo y todas las consecuencias que trajo ese hecho casi traumático para el kirchnerismo, que yo creo que cambió la forma de hacer política del gobierno. Y finalmente la muerte de él, que termina siendo como el tercer hito, que le da identidad a toda esta, como decíamos, toda esta cuestión casi religiosa que rodea al kirchnerismo y a la figura de Néstor, digamos, la construcción de un mito, digamos, ni bien Néstor muere, ¿no? Esos son los 3 hitos que nosotros consideramos que son, por así decirlo, fundacionales de lo que es el kirchnerismo hoy. Ahora es interesante, me parece, remontarse a alguno de ellos. Por ejemplo, la muerte de Kirchner. Porque creo que todos tuvimos la sensación en su momento que con la muerte de Néstor se iba a abrir una etapa diferente, quizás más debilitado. Y me parece que sucedió, o no sé cómo lo vieron ustedes, lo contrario, que sí, hacia adentro el kirchnerismo se fortaleció mucho, ganó una potencia electoral tremenda porque nadie quería competir electoralmente contra una viuda, porque bueno, es muy difícil. Eso, a mí por lo menos hoy, 5 años después, me sigue resultando llamativo. ¿Cómo lo analizaron ustedes? Que cambia cualitativamente el kirchnerismo después de la muerte de Néstor. De un gobierno más pragmático, más, si querés, clásico desde lo que era un gobierno provincial feudal, pasa a ser un gobierno más doctrinal, más ideologizado, más visceral, con menos ímpetu para negociar. Por eso es que nosotros empezamos el libro con la muerte de Néstor, justamente, porque lo que vemos ahí es que lo que el kirchnerismo va a ser para la historia empezó ahí, empezó después de la muerte. El mito, digamos, empieza ahí. Por eso lo contamos detalladamente. Y otra parte que también es muy importante, lo que decía Diego al principio, el tema de los derechos humanos. Ahí contamos, por ejemplo, el día que bajaron el cuadro de Videla, también detalladamente, que entre paréntesis no es el cuadro original, porque ahí hay una travesura dentro del propio colegio militar y hubo que reemplazarlo a último momento, sacar una foto de apuro porque alguien lo robó. Ese cuadro está en algún lado de la Argentina y bueno, entonces eso también forma parte, digamos, de los 2 ejes, ¿no?, de la historia. Claro, pues a lo mejor el eje de derechos humanos es un eje que el gobierno venía explorando desde que arrancó su gestión.
Ahora, Con lo otro se encuentra. exacto. Se encontró, claro. pero lo utilizó para muy bien, ¿no? Nosotros contamos ahí, nos dedicamos bastante a reconstruir cómo fueron esas horas, digamos, allá en Calafate y demás. Está bastante narrado todo ese momento. Y en aquel momento, en vez de buscar, digamos, a la primera persona que se trató de contactar para digamos, lo que sería después el traslado de los restos y toda la ceremonia que hubo acá en Buenos Aires, fue un escenógrafo, ¿no? Que fue Grossman. Javier Grossman. O sea, fue la persona a la que se llamó y a la que se le, digamos, entregó, digamos, esa pieza que ya algunos la vieron ahí mismo como fundacional de lo que vendría. Claro, ¿no? que venía ya de hacer el festejo del Bicentenario y Tecnópolis, ¿no? Las dos cosas que forman parte más o menos de lo mismo. Y toda la construcción posterior, digo, toda la cuestión de alimentar la figura de Néstor como héroe, de Cristina hablando a Néstor como si fuera una figura celestial, como casi ocupando el lugar de un dios, toda la militancia rendida a las palabras de Cristina y asintiendo todo lo que ella decía. Eso, digamos, ¿cómo se armó? Porque, bueno, el fallecimiento de Néstor es una apuesta y todo Sí. eso. Exacto, fue una apuesta y posterior. salió bien, ¿no? Uh-huh. Lo que sucedió después es, yo creo, todo lo que viene, digamos, ya antes, pero digamos, por ahí, aceleradamente después, es la utilización del Estado ya prácticamente con fines absolutamente partidarios y proselitistas, pero partidarios puntualmente, ¿no? Lo que viene después es un Estado, digamos, poniendo muchísima gente, digamos, rendido a los pies del kirchnerismo. El kirchnerismo, digamos, toma el Estado y, digamos, lubrica, por decirlo de una manera, toda la militancia esta que vos decís, que viene después, con un Estado, digamos, entregado a brindarles ofrenda al gobierno, ¿no? Es difícil de entender ese final si no se entiende qué es lo que pasó con la 125, que es algo que también nos ocupamos de narrar detalladamente, porque ahí todo un sector que había estado en la periferia, que es el progresista, y que hasta ahí había mirado con desdén al kirchnerismo, se suma de manera incondicional. Es un sector que, en parte, hoy es capaz de justificar a Vudú. Es mucho más radicalizado de lo que sería el peronismo, que era el que había acompañado hasta ese momento. Entonces, esa masa crítica hace que después sea el kirchnerismo lo que es hoy, que es una fuerza que avanza y que es difícil, a la que es difícil discutirle, ¿no? Porque los criterios de discusión que usa la oposición y parte del empresariado, si quieren, y parte del sindicalismo, son totalmente distintos. Es como un diálogo de sordos. Hablan de otra cosa. Bueno, pero hay... Pancho, ustedes, de lo que analizaron de la 125, ¿cómo entienden la tosudez del gobierno en insistir con una medida que simplemente se podría haber corregido en una mesa de negociación con los afectados y que, bueno, después sí se transformó en una bandera política, claro, en la formación? Yo creo que eso hay que abordarlo, perdóname, digo, más desde el punto de vista psicológico que político. Según la información que nosotros tenemos es que Néstor se siente humillado y de hecho en la noche del no de Cobos, que ellos realmente deciden irse, también lo contamos ahí, él siente que el kirchnerismo se terminó, que el proyecto se terminó. Eso lo ve claramente. Después hay una recuperación asombrosa, pero en el momento él piensa que se termina. Entonces, en todo el periodo previo, la famosa frase de voy a ponerlos de rodillas, él estaba jugando una carta irrenunciable, quizá exagerada, no veía posibilidades de negociación. Incluso, otra cosa que contamos ahí, cuando Lustó renuncia, que renuncia por una nota de Marcelo Bonelli, porque Lustó ve ahí o interpreta una operación de Néstor Kirchner contra él. Ajá. Y dice, yo no puedo seguir así. ¿A través de jefe de gabinete? Claro. No, bueno, él ve que ahí Néstor había hablado por sus voceros con alguien y que estaba, digamos, pasándole mensajes por la prensa y él dice, yo no puedo mantenerme en este juego, ¿no? Entonces ahí
cuando Lustó renuncia, el gabinete tiene, Alberto Fernández, por ejemplo, ve la oportunidad de decir, bueno, empecemos de nuevo, echémosle la culpa a Lustó, que pague el costo, que sea nuestro chivo expiatorio, y empecemos de nuevo y hagamos algo que pueda pasar. Y ahí es que Néstor dice, no, vamos adelante con esto. O sea que por su propia Por eso es que razón, después, digamos. claro, por eso que después cuando lo tratan de convencer de quedarse, que nosotros lo contamos ahí, Alberto Fernández, Zanini, un poco también le recuerdan que ellos están ahí, llegaron a esa situación por el empecinamiento del no era presidente, pero era el hombre que mandaba, El ¿no? expresidente, Claro. el doble comando. No, además lo que es interesante es esos diálogos que se dan en esos días, que sí los tenemos, que los hemos, digamos, reconstruido a varios, donde en un momento ella estaba muy en desacuerdo de esta idea de irse. Sin embargo, después Néstor la convence en estas mañanas complicadas de Olivos después de la 125. Y en un momento, digamos, que termina siendo una de las razones por las que Alberto se va, ella le dice a Alberto que Néstor tenía razón, que habían perdido, que la oligarquía, que estaba viva, que los había volteado, que hay que hacer las valijas e irse. Incluso Néstor llega a hablar con gente que lo había acompañado despidiéndose. Y ella le dice, nos tenemos que ir, pero Cristina, le dice el interlocutor, dice, la Argentina no se merece tener una presidenta como yo, le dice ella a Alberto. Y entonces Alberto dice, bueno, si realmente vos lo que querés es esto, es que digamos que todo el país está equivocado y que los únicos que están en la justa razón son ustedes, yo tampoco ya no tengo más nada que hacer en el gobierno y decide renunciar. Ahora, Momentos raros. También Claro. es llamativo en esta situación en la que llegamos de los platos rotos, el rol que jugaron determinados actores. Los sindicatos, los otros partidos políticos de la oposición, los empresarios. ¿Cuánto de análisis o cuánto del silencio de los empresarios nos llevaron a los platos rotos? A ver, yo creo que hubo el gobierno, digamos, tiene una lógica, por así decirlo, napoleónica, ¿no? Pero la tuvo siempre. Yo me acuerdo que nosotros ya esto lo relatamos un poco en 2007, donde todavía el velo sobre las maneras del gobierno no se había corrido tanto, ¿no? El gobierno tiene, o el kirchnerismo en realidad, cuando queda expuesto en la crisis del campo, la gente entiende cómo era la gestión. O por ahí quedan, hasta ese momento, 2007, cuando nosotros escribimos el primer libro, todavía las formas no estaban tan a la luz, ¿no? En aquel momento el gobierno, digamos, les pedía a todos más territorio, digamos. Lo que te digo con la lógica napoleónica es, vos dame esta mesa que yo la necesito para hacer un programa. En el momento que me la diste, listo, yo ya considero que es mía y quiero la mesa, otra. la que sigue, Claro, ¿entendés? claro. Y Sí. los empresarios, yo creo que en su momento, por una cuestión de conveniencia, porque a todos les convenía llevarse bien con el gobierno, lo dejaron hacer y mucho a Néstor, ¿no? Lo dejaron hacer y mucho. Y con Cristina prácticamente no hubo diálogo. Y a su vez le reconocen por sus formas, por su empecinamiento, por la poca permeabilidad del círculo cercano, o sea, es muy impermeable a lo que le dicen los cercanos, le reconocen mucho por de fuego, ¿no? De hecho, este fin de semana salió por ahí, medio perdido, una resolución de la UIF que le están imponiendo una multa a LJ Ramos, ¿te acordás que en su momento habló? Bueno, no sé si casualidad o no, pero hay una multa de la UIF ahora. Entonces le reconocen por de fuego, los empresarios los dejaron hacer y mucho y ahora optaron por, bueno, esperemos el nuevo ciclo. Claro. Diego, Pancho, vamos a una pausa y ya volvemos porque hay mucho para hablar del libro de ustedes. Vamos a una pausa. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Class,
liderando el mercado de la cosecha. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Acero es desarrollo. Acero es Ternium. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayudarlos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Seguimos en Cosechas y Negocios, estamos con Francisco Olivera y Diego Cabo. Ellos escribieron Los Platos Rotos, es su tercer libro sobre el kirchnerismo y estamos hablando un poco al respecto. En el bloque anterior hablábamos del rol de los empresarios y en la pausa Francisco me acotaba, bueno, no solo fueron los empresarios los cómplices de que el kirchnerismo avanzara tanto. Claro, bueno, si el kirchnerismo llegó a donde llegó y si es lo que es porque casi toda la sociedad acompañó, y no solamente desde la omisión, muchas veces desde la acción. Siempre recuerdo una semana antes de las elecciones de 2007, cuando piden apoyo para el INDEC, cuyas cifras empezaban ya a discutirse. Y todas las cámaras apoyan y mandan comunicados a las redacciones. Y lo mismo pasaba con los intendentes, y lo mismo pasaba con el sindicalismo, teniendo ya una inflación alta, ¿no? Entonces, creo que el kirchnerismo lo ha construido la sociedad. Es un poco un reflejo en muchos aspectos de lo que es la sociedad. Piensen también que el sector agropecuario, gran parte, no digo todos, por ahí no los productores, pero sí los pueblos, la terminan votando otra vez después de la crisis, la terminan votando en el 2011, ¿no? Sí, porque en ese momento, en el 2008, fue casi el primer sector que le dijo no, que le puso un freno. Y en el 2011, no, quizás no los productores, sino gente relacionada con los productores, es cierto, terminaron. Porque ahí sí. Lo clave en esa pelea es que el kirchnerismo siempre se llevó mejor con los monopolios que con los mercados atomizados. Es cierto. ¿Cuáles eran los aliados hasta ese momento? Las petroleras, las siderúrgicas, las grandes cadenas de supermercados. Y el kirchnerismo no sabe manejar a chacareros que no responden y eran bases que superaban incluso a la mesa de enlace. Ustedes saben que muchos de la mesa de enlace querían arreglar, pero claro, se vieron superados. Eso es lo que lo desconcierta. Por eso entra también la crisis de Néstor, que se vuelve loco porque no sabe cómo controlarlo. Además, digamos, es interesante ponerle también cifras a esto, ¿no? Yo soy bastante escéptico en ver solamente una cuestión casi ideológica. La verdad que me he vuelto más pragmático en el último tiempo, además cuando uno mira las cifras del Estado. O sea, esta expansión y esta casi cuestión religiosa del kirchnerismo, digamos, se le pueden poner números. O sea, el Estado pasó de significar 2 millones de empleados más o menos en el 2003 a ser 3,7, 3,8 millones ahora, o sea, prácticamente en un 70-80% de aumento, con, digamos, una curva ascendente, porque de acá a fin de año seguramente en el boletín oficial a diario se van a publicar decenas o centenares de nuevas
de nuevos contratos, o sea, se duplicó prácticamente el Estado. El Estado significaba el 25% del PBI, ahora significa el 50% del PBI. Digamos, hubo una expansión del gasto público sideral, que por ahora, que a diferencia de los 90 que se financiaba con crédito externo, los famosos bonos con la que Argentina salía al mundo a buscar dinero, ahora, digamos, se financia con impuesto inflacionario y con emisión monetaria, digamos. Entonces, esto estuvo acompañado de un gran aporte del Estado hacia la sociedad privada en ingresos, ¿no? Ingresos directos. Se eliminó la meritocracia en el Estado. La militancia es la única manera de entrar hoy al Estado. Prácticamente es muy complicado, digamos, llegar a cualquier, digamos, organismo del Estado y no ver duplicados puestos de trabajo, que muchos de ellos no son ni siquiera necesarios. Hay cantidad de reparticiones públicas que han tenido que alquilar nuevos edificios para albergar a gente que no se sabe muy bien qué hace. Hay lugares donde hay empleados en los pasillos, digamos, y solamente por hablar de empleo público, ¿no? Después uno podría decir, bueno, se expandió la base de jubilados, se achicó la pirámide, el gobierno decidió darle a los jubilados un mínimo de subsistencia y amplió la base, digamos, incluso se amplió a cantidad de gente que no tiene aportes, que nunca en su vida hizo aportes, porque eso tiene un costo enorme, pero significa, digamos, un ingreso de votos inmediato, digamos, ¿no? Inmediato. Y digo, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta cómo este gobierno constituyó su propia base política, ¿cómo crees que en el futuro, ahora que se está discutiendo en la campaña electoral, que vamos a ver si la gente va a elegir un cambio o una continuidad, ¿cómo creen ustedes que esto puede decidirse? ¿La gente finalmente, o la mayoría, va a querer un cambio o va a querer una continuidad de este estado presente? A ver, yo, bueno, si tuviera esa pregunta, si hubiera la respuesta, sí, sería asesor de un presidencial. Pero, a ver, yo lo que creo es esto. Todo el mundo te dice, bueno, si es Macri, serán las cosas un poco más, digamos, de shock, por así decirlo, más rápido, aprovechando esa luna de miel. Si es Scioli, será un poco más gradual. Si es Scioli, yo digo, digamos, prácticamente no hay ningún caso en el mundo, si uno ve, qué sé yo, México, que toda la vida estuvo gobernado por un partido que duró 80 años en el poder, todos subían para gobernar 8 años. Y Scioli va a asumir para gobernar 8 años, aunque suba a caballito de los votos del kirchnerismo, el día 1 va a querer gobernar 8 años, no va a querer gobernar 4 años más o menos para devolverle el poder al que se lo dio. Va a querer gobernar todo el tiempo que pueda y gobernar él. Por lo tanto, digamos, en definitiva, lo que te digo es, en cualquiera de los dos casos podría darse un cambio. Ahora bien, dentro de los parámetros que te deja este gobierno, el andarivel por el que podés transitar es muy escaso, porque vos no puedes hacer un gran ajuste porque la economía está justa y porque la gente no lo va a tolerar, digamos, ¿no? O sea, vos decís, la electricidad sale nada, la tenés que subir. Sí, está bien, pero en tu ecuación de costos ya la electricidad tiene un determinado valor. Vos no le puedes subir eso de un día para otro al triple, aunque sea justo quizás, remunerar bien un servicio básico, pero no lo puedes hacer. Entonces, el esquema, digamos, de cambio que te queda es muy corto. Lo que tendría que empezar, digamos, por lo que tendría que empezar el próximo gobierno, que un poco eso es lo que creo yo que hizo Macri en el segundo gobierno, es empezar a devolver mejores servicios con el Estado. Si vos tenés un Estado de 4 millones de personas, bueno, empezá a devolver servicios buenos, hacerlo más eficiente. Ahora, esto es un proceso largo. Claro. Ahora, voy a ser un poco injusto con esto. Les voy a pedir en una palabra a cada uno qué es lo principal, qué roto está el plato y dónde está el plato roto. En una palabra. ¿Cuál es el plato más roto de la Argentina en este momento? Yo creo que es el Estado. El Estado. Sí. ¿Fran? El Estado. ¿El Estado? Sí. O sea, esto de pegar o volver a pegar el Estado o a reconstruir la función del Estado es el desafío de los próximos años. Sí, yo creo que sí. Mira, te digo más. Creo que es más el desafío ese que el económico. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, está metido, digamos, están
emparentados, ¿no? Son primos hermanos. Pero digo, la macropolítica económica te la explica cualquiera. Digamos, cualquier economista te dice las 3 o 4 cosas que debieras hacer. El tema del Estado es muy complejo, primero, ¿por qué? Porque está colonizado por el kirchnerismo. No en todos los casos, no digo que no haya algunos, pero en la mayoría no hay meritocracia. Es un Estado enorme, no podés, digamos, salir mañana a achicarlo a la mitad, porque vas a tener un problema social enorme. Se ha metido en todos los sectores económicos, sociales. Pensá vos cuando haces un viaje a cualquier lado, la cantidad de cosas que tenés que hacer, requerir del Estado. O sea, te vas mañana por trabajo, una semana a cualquier lado, tenés que pedir autorización, no sé qué, no sé cuánto, guardar el ticket, moneda, volver, hacer la cuenta, la rendición, en fin. Está metido en todos lados y es muy ineficiente en los servicios que da. Diego, Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer inmenso charlar con ustedes. Ojalá que les vaya muy bien con el libro, porque son 2 laburantes excelentes, 2 periodistas bárbaros, 2 colegas inmejorables. Muchas gracias, mucha suerte con el libro. Y bueno, Martín, nos vemos el próximo miércoles. Chau, hasta luego, buena semana para todos.